Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros, los seres humanos, siempre estamos en búsqueda de algo, ¿verdad? Prácticamente desde que comenzamos a tener conciencia en este mundo, tenemos la necesidad, ¿verdad?, de buscar cosas que nos hagan sentir bien, que satisfagan nuestras necesidades. Sin duda alguna, esto es sin excepción. Desde aquella persona, y perdóname la crudeza, ¿verdad?, de las palabras, pero desde aquella persona que necesita drogarse, ¿verdad?, para suplir esa dependencia que ha creado en su cuerpo. Durante el día tiene esa meta, ¿verdad?, se propone y dispone su mente, su corazón para ir en búsqueda de aquella sustancia que lo va a hacer sentir bien, ¿verdad?, que va a satisfacer su necesidad por lo menos por ese día. El alcohólico, lo mismo. El padre de familia, ¿no?, que está en búsqueda de solucionar su situación económica y dispone su vida, su mente, su corazón para poder prosperar, para poder traer suplir pues de una manera más efectiva las necesidades de su familia. Los deportistas, los artistas, he escuchado yo en las entrevistas que le hacen a algunos de ellos, inclusive algunos de ellos manifiestan que desde pequeños, ¿verdad?, desde pequeño yo quería ser famoso, quería ser famosa, desde pequeño yo quería ser campeón mundial, quería ir a las olimpiadas y me enfoqué, ¿verdad?, me apliqué y hasta que lo alcancé. Entonces son metas, ¿verdad?, como las que he mencionado, algunas pues definitivamente dañinas, nocivas, que no deberíamos ni siquiera pensar en ellas, y otras metas podemos decir que son justas, ¿verdad?, y necesarias en el sentido desde el punto de vista humano, y que son buenas y que de hecho las debemos nosotros de hacer. Viene a mi mente también una película que miré, yo creo que la mayoría de ustedes la han mirado, en español se llama En búsqueda de la felicidad. Es un actor de color, no recuerdo su nombre ahorita, pero en esa película este hombre se enfocó, ¿verdad?, en buscar la felicidad, como el título lo dice, buscando alcanzar una posición en este mundo, en esta vida, que finalmente logró alcanzar, ¿verdad? La película termina en ese punto, pero seguramente la vida continuó y no sabemos si eso fue suficiente para traer la paz y la tranquilidad a este varón, pero nosotros, conforme a la palabra de Dios, creemos que no, seguramente no fue así. Porque estas búsquedas que nosotros tenemos, hermanos, cuando estamos aparte de Cristo, cuando no hemos experimentado aún la salvación de nuestras almas, nuestras búsquedas están enfocadas en, como dice aquí la palabra, ¿verdad?, en lo terrenal, en las cosas de este mundo. Todos nosotros tenemos necesidades de una o de otra índole, y de manera natural, de manera por reflejo, ¿no?, buscamos nosotros suplir esas necesidades. Pero hay una palabra en Romanos capítulo 3, en el versículo 11, que dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, en la naturaleza del ser humano, aparte de Cristo, no está el buscar cosas que, no digamos cosas buenas, ¿verdad?, porque hablamos que algunas de las búsquedas son inclusive necesarias en este mundo, pero
No hay búsqueda en este mundo que prevalezcan o que permanezcan, ¿verdad? Este plano, y al momento de nosotros entrar a una eternidad, que esas cosas prevalezcan con nosotros. Todas las cosas perecen junto con este mundo, y lo más importante, ninguna de estas cosas que nosotros buscamos para sentirnos bien, para satisfacer nuestras necesidades de manera temporal, ninguna de estas cosas traen paz a nuestra vida, traen contentamiento, traen felicidad, una felicidad en la que la palabra de Dios podemos encontrar. La palabra traen gozo, ¿verdad? Un gozo sobrenatural que Dios es el único que puede poner en nuestras vidas. Pero una vez que Dios tiene misericordia de nosotros, una vez que llega Dios a nuestras vidas con su Santo Espíritu y nos vivifica nuestras almas, nuestras vidas, y cambia los afectos de nuestro corazón, eso sucede inevitablemente en cada creyente que ha experimentado el nuevo nacimiento. Comienza, por decir la palabra, a redireccionar nuestros afectos, nuestros anhelos. Todavía hay necesidades que tenemos que suplir en este mundo, pero nuestra mente, nuestro corazón se empiezan a inclinar de manera natural, por decirlo de esta manera, al tener esa experiencia de conversión con el Señor, hacia las cosas de arriba, hacia las cosas de Dios. Sin embargo, sabemos que hay una lucha, ¿verdad? Y que hay peligros ya como cristianos, y es una de las cosas que nosotros comentamos al iniciar este estudio, y de una de las motivaciones del apóstol Pablo, y obviamente de Dios, ¿verdad? Al inspirarlo a escribir esta carta, era la preocupación precisamente por la iglesia, por los cristianos, de que no fueran engañados con las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, y fueran desviados, ¿verdad?, en pos de otros caminos que los volvieran a poner su mirada en las cosas de este mundo. Y si recordamos las palabras que hemos leído en esta carta, el apóstol Pablo menciona cosas que aparentemente hablaban de Dios, cosas que tenían que ver con la religión o con una cierta espiritualidad, mas sin embargo no dejaban de cumplir el objetivo precisamente de los peligros para nosotros como cristianos, de volver a nosotros, quitar la mirada del Salvador y volverla a poner en las cosas de este mundo, aunque fueran cuestiones que mencionaran el nombre de Dios, o cuestiones religiosas, o cuestiones de espiritualidad. Decíamos que son las cosas más peligrosas para nosotros, de quitar la mirada de Cristo, porque son muy sutiles, ¿verdad? Son muy sutiles, y por más que tengan apariencia de piedad, no están, ¿verdad?, arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque no nos lleva a nosotros a esa verdadera búsqueda que el Señor realmente nos quiere llevar. Entonces, una vez que Dios ha cambiado nuestros afectos y nuestros corazones, porque pues quiero decirle, hermanos, que esta palabra no podemos nosotros tomar una persona que va pasando por la calle, a un familiar nuestro que no conoce del Señor, y empezarle a exhortar, ¿verdad?, a partir del capítulo número 3, y decirle que busque las cosas de arriba, ¿verdad?, que comience a arreglar sus vidas, ¿verdad?, como nos comienza a decir el versículo 5 en adelante, a corregir cosas negativas que hay en él, y que comience a revestirse de verdad del nuevo hombre, porque simplemente no solamente no las va a comprender, sino simplemente no va a querer. Repito, Romanos capítulo 3, versículo 11, no hay quien haga lo bueno, en el sentido de bueno delante de Dios. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia, a hombres, mujeres que Él ha salvado, que Él ha cambiado su corazón, que lo ha predispuesto para recibir las cosas de arriba, para desearlas, para anhelarlas, para quererlas.
Por eso les dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Y qué significan estas frases? Si han resucitado con Cristo. Estas palabras las miramos en el capítulo 2, versículo 12 y 13, que pasamos por estos textos en semanas atrás, donde Pablo escribe, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Entonces, cuando Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, está hablando que nosotros en la experiencia de conversión, pues experimentamos la muerte, ¿verdad?, de Cristo en la cruz del Calvario. No morimos, obviamente, físicamente como Cristo murió en la cruz, pero morimos como Él murió al pecado, ¿verdad? Morimos a las cosas de este mundo, a las cosas que nosotros anhelábamos, que nosotros deseábamos. Nuestra vida dio un cambio, dio un giro completamente de 180 grados, y aunque hay tentaciones aún, aunque hay peligros como lo estamos mencionando, ahora lo que prevalece en nosotros es la vida de Cristo, porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Cristo, al resucitar de entre los muertos, al ser sepultado y al resucitar, no era el mismo Cristo crucificado con los pecados de todos nosotros cargando encima de sí mismo. Era el Cristo glorificado, el Cristo que ascendió, ¿verdad?, al Padre, y que en este momento está sentado a la diestra de Dios. Entonces nosotros nos identificamos en la experiencia de la conversión, nos identificamos con Cristo precisamente en esto, en que estamos muertos también para las cosas de este mundo, pero estamos vivos para Dios. Entonces hay algo, ¿verdad?, que se espera de nosotros, una búsqueda que comienza a partir de que Cristo nos salva, y esa búsqueda no está en este mundo. Obviamente, les repito, tenemos que consumir tiempo, tenemos que hacer cosas para suplir nuestras necesidades en este mundo, pero Mateo capítulo 6, versículo 33 nos habla de las prioridades y nos dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, hablando de las cuestiones básicas, necesidades básicas que todos tenemos, van a venir por añadidura. Pero nos habla de una prioridad, ¿verdad?, en donde nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia, las palabras que menciona aquí en el versículo 1, les dice: si pues habéis resucitado con Cristo, porque es importante la referencia, la aclaración. Si has experimentado el nuevo nacimiento, les decía yo, no podemos pararnos con una persona y aplicarle esta palabra, porque tendríamos que detenernos aquí en esta frase: si pues has resucitado con Cristo. Y si no, pues entonces este es el plan, ¿verdad?, de Dios de salvación para tu vida, para que puedas dirigirte a Dios con un corazón genuino, abierto. La exhortación del apóstol Pablo a la iglesia es: buscar las cosas de arriba. ¿Qué significa buscar? La palabra buscar nos habla de un esfuerzo continuo y perseverante. Y lo podemos traducir así, esta frase: estén buscando constantemente. El momento de la salvación es un momento maravilloso, genuino, único, en donde Dios en un instante nos da todo lo que nosotros necesitamos, nos da vida, nos levanta, salva nuestras almas, nos da absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, hay un camino, ¿verdad?, largo que
que nos aguarda, que nos espera como cristianos. Y aquí ya vemos varios que tenemos algunos años dentro del cristianismo, ¿verdad? Y recordamos aquel día donde pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero hacemos una memoria de del tiempo pasado hasta este momento, y verdad que no ha sido fácil, que de hecho podemos decir que en momentos se torna el asunto difícil, ¿verdad? En donde esa búsqueda que nosotros debemos de estar constantemente perseverante en las cosas de Dios, a veces nosotros menguamos en esa búsqueda. Por eso esta palabra es una palabra fuerte, ¿verdad? Que pone énfasis en la manera en la que nosotros debemos de buscar las cosas de arriba. Y la pregunta en este momento sería, ¿verdad? ¿Cómo nosotros estamos buscando el reino de Dios y su justicia? Sin embargo, aunque esta palabra es fuerte, buscad. En realidad este versículo, el versículo número 1, no pone el énfasis en esta palabra, buscar. Aunque es importante y tiene una gran importancia en nuestra vida como cristianos, de la manera que nosotros estamos buscando, sino que más bien tiene el énfasis en qué es lo que nosotros estamos buscando. Porque le repetía en un principio, ¿verdad? Hay personas que se dedican a buscar las cosas de este mundo de una manera admirable, ¿no? Si nosotros volteamos y miramos las cosas que han hecho para poder lograr lo que han logrado en esta vida, podemos decir que han requerido de una gran perseverancia, de una gran disciplina para poder alcanzar sus metas que han conseguido. El apóstol Pablo, haciendo referencia, ¿verdad?, a estos atletas, dice que ellos luchan y pelean, dice, por una corona corruptible. Y le dice a la iglesia, le dice que nosotros corremos por una corona incorruptible. Entonces nosotros tendríamos, ¿verdad?, más motivaciones para un esfuerzo, si no semejante, mayor que el que ponen ellos en esa búsqueda. Entonces el énfasis recae en el objeto de la búsqueda. Porque podemos nosotros encontrarnos, y hablando un poquito de la referencia del capítulo 2, en los últimos versículos que estuvimos compartiendo la semana antepasada, dejemos a un lado, hermanos, la gente que busca los placeres de este mundo, que busca cosas que abiertamente sabemos que no son buenas, que no cabe la menor duda que es pecado y que ofenden a Dios. Pero pensemos en esa búsqueda que muchas veces nosotros creemos que es una búsqueda de Dios cuando no es así. Una búsqueda infructuosa, como el apóstol Pablo lo menciona en los versículos del 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué como si viviesen en el mundo sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Entonces, ¿cuál es el énfasis del apóstol Pablo para la iglesia en esa búsqueda que nosotros debemos de tener de manera constante, de manera perseverante? Dice el apóstol Pablo: buscad las cosas de arriba. ¿Y cuáles son esas cosas de arriba, hermanos? ¿Cuáles son esas cosas de arriba que dice aquí, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Las cosas en donde nosotros debemos enfocar toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, toda nuestra mentalidad, todo lo que nosotros somos, disponernos en esa búsqueda, en tanto que estemos en este mundo, en las cosas de arriba. ¿Cuáles son esas cosas de arriba? Hay una palabra en el libro de Hebreos donde dice que sin santidad
Nadie verá al Señor. Y no habla de que tenemos que hacer cosas, ¿verdad? Y ahí es donde vienen los malos entendidos, donde tenemos que hacer ciertas cosas para ganarnos la entrada al cielo. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Que fuimos creados nosotros para ser conformados a la misma imagen de Jesucristo. Que Cristo sea formado en nosotros individualmente como creyentes y corporativamente como iglesia, como congregación. Alguien de los que estamos aquí podemos decir que nos falta poquito para ser conformado a la imagen de Jesucristo. Alguien de aquí puede decir que nosotros somos santos así como Dios es santo. Algunos de los que estamos aquí podemos decir que hemos llegado a alcanzar la perfección así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Creo que ninguno de nosotros podemos decir eso. O sea, no lo hemos alcanzado todavía. El mismo apóstol Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. Pero una cosa hago, dice, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante a la meta del llamamiento supremo que es en Cristo Jesús. Amén. Y este llamamiento supremo es estar un día en su presencia, pero perfeccionados ya en su presencia. Por cuanto no vamos a alcanzar esa perfección en este mundo, hermanos, no nos queda mucho margen de tiempo para ocuparlo en la búsqueda de otras cosas. Las cosas de arriba, hermanos, son las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros y que están escondidas en Cristo mismo. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Si lo unimos a ese gran propósito que nosotros tenemos de poder alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, poder ir avanzando, poder ir progresando en ese proceso de santificación en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a poder alcanzar eso, esas bendiciones de parte de Dios? A veces la palabra de Dios se presenta delante de nosotros de una manera tan clara que nos preguntamos cómo es posible que muchas personas estén enfocados en búsquedas, completamente enfocadas en este mundo. La búsqueda de la prosperidad, la búsqueda de la prosperidad económica, de alcanzar ciertos estatus en este mundo. Y no estamos hablando de metas filosóficas que se encuentren afuera de la iglesia, sino estamos hablando, aunque creo que sería un error hablar dentro de la iglesia, porque la iglesia de Jesucristo, la genuina iglesia de Jesucristo, indudablemente que está enfocada en las cosas de arriba. Cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, paréntesis, no hablo de una congregación en particular o de una denominación. Hablo de aquellos seres humanos que están repartidos en todo el mundo, en donde Dios está obrando, que juntos como iglesia están buscando las cosas de Dios. Pero en aquellos que se denominan cristianos o creyentes y que hay una predicación, ¿verdad?, muy fuerte, muy intensa, llamando a las personas a dedicarse a buscar las bendiciones de Dios y hablando de esas bendiciones como bendiciones materiales, bendiciones económicas, bendiciones físicas, de salud y de tantas cosas. Realmente Dios no es ajeno a esas necesidades de nosotros. Dios no es ajeno, hermanos, a nuestras enfermedades, a nuestras condiciones económicas. Esto nos ayuda mucho para cuando nosotros estemos pasando precisamente por estas circunstancias. Y que nosotros oramos y clamamos a Dios. Déjame decirte que Dios en su misericordia, si a Él le place, te va a prosperar económicamente, te va
a sanar tu cuerpo, va a hacer milagros en tu vida personal, de manera material, económica, en este mundo, aunque cuando muramos esas cosas se queden aquí, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia lo puede hacer. Pero ¿qué cuando no sucede así, hermano? ¿Qué cuando clamas, verdad, a Dios por una mejor situación económica y esta no llega? ¿Qué cuando clamamos por una situación de salud y esta no llega? Entonces nosotros pensamos, Señor, tu palabra dice, ¿verdad?, que pidamos y tú nos ibas a dar. Entonces no he recibido. Entonces nosotros decimos, pues, ¿en dónde está Dios, verdad, que nos ha prometido? Pero nosotros haríamos un alto y decir, escudriña, ¿dónde nos ha prometido tales cosas? Que sucederían sin lugar a dudas. Lo único que Dios nos ha prometido, hermanos, son sus recursos inagotables para que nosotros podamos crecer en santidad mientras estamos en este mundo. Que podamos continuar su carácter, el carácter de Jesucristo formándose en nosotros. Nos ha garantizado que si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él, un día nosotros le vamos a ver cuando estemos delante de Él en aquel día. Sin lugar a dudas, esa es una promesa segura para nosotros. Es la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios y que no podemos poner en duda en ningún momento. Por eso cuando el apóstol Pablo le dice aquí a la iglesia, a los cristianos, que busquen las cosas de arriba, se está refiriendo a todos aquellos recursos, aquellas gracias que Dios ya nos ha dado al momento de la salvación. Efesios capítulo 1, versículo 3, escribió el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice aquí esta palabra que Él nos bendijo ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué menciona los lugares celestiales? Obviamente es una referencia a dónde están nuestros afectos. Porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Nosotros estamos en este mundo, hermanos, padeciendo las consecuencias de vivir en un mundo caído todavía. Pero al mismo tiempo Dios ha comenzado una obra poderosa en nosotros, invisible en el sentido de que no podemos mirar visiblemente la manera en que Dios está obrando en nuestras vidas, está moldeando nuestros corazones. Sí podemos verlas visiblemente en cuanto a los resultados, ¿verdad?, de una vida santificada progresivamente. Cómo podemos mirar que una persona que se ha puesto en las manos de Dios ha ido creciendo, ha ido madurando en su vida espiritual. Nos habla, hermanos, de que ya nuestros afectos, nuestros tesoros, aquellas cosas que más anhelamos, no se encuentran en este mundo. No están aquí, hermanos. Las cosas que más anhela un creyente, un genuino creyente, están en el cielo, en las cosas de arriba, en Cristo mismo. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo le dice a la iglesia, a los cristianos: ustedes están completos en Él. Dios en su soberanía, Dios ha hecho una obra instantánea. Dios perdonaba pecados, hermanos. Mientras Él anduvo en su ministerio, le dijo a aquel hombre paralítico:
levántate, hijo, y toma tu camilla y anda. Y luego le dice, tus pecados han sido perdonados. Sin embargo, Jesús no había ido a la cruz todavía, que es el medio, ¿verdad?, por el cual nosotros somos perdonados. Pero es una obra, hermanos. Una obra que Dios hizo, ¿verdad?, en la eternidad, y que no cabía la menor duda que Cristo iba a ir a la cruz del Calvario. Era algo consumado. El momento que Jesús dijo consumado es, no era algo que corría el riesgo, ¿verdad?, de que no se llevara a cabo, sino era una obra que estaba completada desde la eternidad. Una obra hecha. Así mismo nosotros, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en el momento de la salvación. Mas sin embargo, nosotros tenemos que ir caminando poco a poco mientras estemos en este mundo difícil y miserable, en busca de aquellas cosas, de poder apoderarnos, hermanos, de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros y poder conformar nuestras vidas a la misma imagen de Jesucristo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas esas cosas nos han sido dadas ya a nosotros como cristianos. Sin embargo, les repito, hay una búsqueda intensa que nosotros debemos de hacer. No significa que Dios nos las ha dado y no tenemos que hacer absolutamente nada. Solas, ¿verdad? Van a ir brotando como brotan las flores en verano, ¿verdad?, silvestres, sin que hagamos nada por ello. El contexto de lo que estamos mirando aquí en la carta a los Colosenses. Si nosotros miramos desde el verso 12 en adelante, porque en el verso 5 al 11 se refiere el apóstol Pablo a aquellas cosas que se producen precisamente por tener nuestra mirada en las cosas de este mundo. Pero esas cosas, esas bendiciones, hermanos, que Dios tiene para nosotros, muchas veces no producen mucha emoción, ¿verdad?, en nosotros. O tal vez digamos, no es lo que yo necesito en mi necesidad inmediata, ¿verdad?, que yo estoy padeciendo en este momento. No es lo que yo quiero ahorita, porque mis necesidades son otras. Sin embargo, en el versículo 12 hasta el capítulo 4, verso 6, dice el apóstol Pablo: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Es imposible, hermanos. Es imposible para el ser humano poder formar un carácter como ese. Es imposible para nosotros, por más que nos esforcemos, poder moldearnos a nosotros mismos. Podemos mejorar de alguna manera, podemos corregir ciertos malos hábitos, podemos dejar ciertas cosas deficientes de nuestra personalidad o de nuestro carácter, pero no podemos producir la obra que Dios produce dentro de nuestros corazones de una manera que broten desde lo más íntimo de nuestros corazones. Estas cosas hay que acudir a apoderarnos de ellas en la misma presencia de Dios, en nuestra búsqueda intensa de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, el mismo apóstol Pablo escribe y dice: mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay nada que pueda producir un carácter así. Hemos hablado, nomás para hablar de una sola de estas manifestaciones del fruto del Espíritu, del amor. Cuán difícil es para nosotros manifestar el amor con el mismo amor con el que Cristo nos ha amado a nosotros. Y lo hemos hablado en muchas ocasiones, confundimos el amor natural, ¿verdad? Y nos juzgamos o nos medimos conforme a ese amor y pensamos que esa es la regla, mas sin embargo, inclusive aún, en este tipo de amor natural estamos tan deficientes totalmente. Que nos alcanza para 2 o 3 o 4 o 5 personas que están a nuestro alrededor y después va menguando, ¿verdad? En intensidad, en aquello que nosotros creemos que es el amor. Pero si tomamos otra palabra, la paz, que Jesús la mencionó como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Yo os la doy. Estas son cosas que no podemos nosotros alcanzar con absolutamente nada que haya en este mundo. Sin embargo, la necedad del ser humano, ¿verdad? Perdónenme la palabra, tercos, necios, en buscar aquí en la tierra lo que Dios nos ha dado ya en los lugares celestiales. Les repito, estas cosas nos ayudan en gran manera. Cuando estamos pasando situaciones difíciles, circunstancias difíciles, de todo tipo, no quisiera mencionar una o dos porque son innumerables las cosas que nos llegan a veces a nosotros a robar la paz. Sin embargo, que sabiendo, hermanos, que tenemos ese recurso espiritual a nuestra disposición, porque Dios nos lo ha dado, solamente que tenemos que ir a tomar posesión de Él, al corazón mismo de Jesucristo. En una búsqueda intensa, hermanos, de su presencia, en oración, en meditación de la palabra. Y algo que hemos tal vez perdido de vista, hermanos, en nuestra congregación local, con un día como hoy. Mateo capítulo 7, versículo 7, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide, recibe, al que pide se le da, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Podemos mirar la intensidad, hermanos. Pide y se te va a dar. Si tú sientes que no obtienes, entonces busca, ¿verdad? Nos habla de ir más allá en esa búsqueda intensa, y si sentimos que no recibimos, pues entonces golpea la puerta hasta que te abran, ¿verdad? Porque Dios ha prometido que vamos a encontrar. El que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Solamente, hermanos, solamente que tenemos nosotros que escudriñar y mirar en qué parte está ubicado este texto. Mateo capítulo 7, versículo 7. Y ahí es donde nos confundimos, ¿verdad? Porque decimos, pues yo le he pedido a Dios y no me lo ha concedido. Probablemente dejemos este mundo y vamos a mirar que no nos haya concedido algunas cosas que nosotros anhelamos en esta vida. Pero este texto está en lo que nosotros conocemos como el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte. ¿Y qué nos habla el sermón del monte, hermanos? Capítulo 5 al capítulo 7. Nos habla del ideal de Dios, de un hombre espiritual.
Nos habla de la medida, hermanos, lo que Dios espera de aquel que ha alcanzado y lo ha salvado y lo ha santificado, lo ha puesto aparte. Y en el Sermón del Monte le dice a sus discípulos: yo los llamé para hacer esto en ustedes. Si hemos leído el Sermón del Monte, ¿de qué nos habla, hermanos? Hay una persona que, queriendo justificar sus enseñanzas que giran alrededor de lo material, él dijo en una ocasión que Cristo había hablado más acerca de el dinero que del infierno. Y seguramente es verdad. Sin embargo, las referencias que hace Jesús al dinero no son precisamente para que nosotros pongamos nuestra mirada en ello. Por el contrario, le da su lugar específico que esas cosas tienen en nuestra vida. Y en el Sermón del Monte menciona a hombres y mujeres alcanzando un carácter, hermanos. Cosas inexplicables, ¿verdad? Como motivos de burla allá afuera. Si alguien te golpea la mejilla derecha, pon también la otra. Si alguien te pide llevar la carga 1 milla, no la lleves 1 milla, llévala 2. Al que te pida, dale. ¿Tienes enemigos? Ora por ellos. ¿Te maldicen? Bendícelos. Cuando Jesús dice pide, en el capítulo 7, en el último capítulo del Sermón del Monte, le está diciendo pide para que todas estas cosas sean formadas en ti. Y me pongo en primer lugar, hermanos. Me pongo en primer lugar. ¿Por qué miramos tanta escasez de este tipo de carácter en los seres humanos que nos decimos cristianos? Y es muy probablemente porque no estamos direccionando la verdadera búsqueda y en el lugar correcto y con la motivación correcta. Les mencionaba yo las semanas pasadas que había 2 extremos a donde se estaban inclinando las falsas doctrinas, y una era a una rigurosa disciplina, pensando que esto los iba a acercar más a Dios. El verso 23 dice: tales cosas del capítulo 2 tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Sí, personas que se habían ido a un extremo de la religiosidad pensando que esa era la búsqueda, cuando no dejaban de ser cosas que estaban también en este mundo. Y el otro extremo era la permisividad. Verso 5 del capítulo 3: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas en las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. ¿Por qué un servidor, en mi persona, tengo tanta dificultad para poder presentar un carácter progresivo de santidad en mi vida? Les confieso algo entre paréntesis. Estaba conversando con un varón, con un pastor, que me dijo que estaba dando unos cursos en su iglesia de liderazgo. Y la manera de examinar o por decir, comprobar que estaban teniendo avances, para mí fue una
incertidumbre. Dije, ¿cómo puede comprobar, verdad, que aquello está? Y una de las cosas que me dijo es, lo primero, pues hablo con sus esposas, para los que están casados. Y qué gran verdad, ¿no? Si yo les dijera, ahí está, perdón, mi esposa Lupita, pregúntenle lo que quiera. Hombre, eso iba a ser para mí una verdadera prueba de fuego. Porque es donde más manifestamos con más confiancita, ¿verdad? Nuestros defectos, nuestras peores cosas que hay en nosotros. Pero ¿por qué, hermanos, batallamos tanto con esto? En principio el Señor redireccionó nuestros corazones hacia Él mismo, porque nosotros mismos no lo podíamos hacer. Es una de las grandes maravillas, de los grandes milagros de Dios, tomarnos, ¿verdad? Y mover nuestro corazón, quitar el corazón de carne que hay en nosotros, el corazón de piedra que hay en nosotros, y poner un corazón de carne. Un corazón anhelante, un corazón deseoso por las cosas de Dios. Sin embargo, la vida es difícil, hermanos, es dura. El trato con el prójimo, los problemas de la vida nos van endureciendo nuestros corazones otra vez. Aquel corazón de piedra que era de piedra, que ahora es de carne, se comienza a endurecer otra vez. Comenzamos a dejar el lugar secreto al que Cristo nos llamó, ¿verdad? Cuando ores, dice, no seas como los hipócritas que aman el orar en las esquinas para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Porque hay una búsqueda equivocada, aún que pueda ser religiosa o vestida de espiritualidad, que tiene una recompensa pasajera. Dice, mas vosotros, cuando oren, cierren la puerta, entren en su aposento y cerrada la puerta, oren a vuestro Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Esto significa que la obra de Dios va a ser visible, hermanos, en nosotros. Cuando miremos un carácter así, hermanos, no pensemos que ha sido gratuito ni que ha sido fácil para esa persona. Ha tenido que soportar las tentaciones, ha tenido que resistir. Y de tentaciones no me refiero únicamente a caer en pecados escandalosos, sino en las tentaciones de que las cosas difíciles, hermanos, de esta vida nos aparten nuestra mirada de Cristo. El seguir perseverando, el nosotros pensar que muchas cosas no se han cumplido, pero uno seguir perseverando, ¿verdad? En la búsqueda de Dios en los momentos difíciles, duros, que nos llaman a decir, párate un tatito, párate tantito, ya deja de buscar. No es malo que pares, que te detengas. No podemos quitar nosotros la mirada del Señor Jesucristo en ningún solo momento. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿En dónde está Cristo, hermanos? El Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió al Padre, y está en este momento sentado a la diestra de Dios, intercediendo por todos nosotros. El Señor Jesús ya no está como un ser humano entre nosotros. Se fue al Padre y envió su Espíritu que mora en nuestros corazones, pero Él, su persona, está a la diestra del Padre. Ahí nosotros debemos derramar nuestros corazones para que Él envíe hacia nosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué equivocados estamos, hermanos. Qué equivocados estuve en un tiempo pensando que esas bendiciones que van a sobreabundar iban a ser cosas que yo necesito en este plano. Se nos dificulta entender mucho lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Tú dedícate a buscar primeramente el reino de Dios, y estas cosas van a venir por añadidura. Porque Dios sabe y conoce de lo que nosotros tenemos necesidad.
Y conoce que lo más necesario que nosotros tenemos que buscar es su presencia, es su reino. Para eso estamos aquí, hermanos. Somos embajadores de Cristo. Cuando menciona esta palabra, después el apóstol Pablo dice, reconciliaos con Dios. Pero ¿cómo nosotros le vamos a decir a la gente que se reconcilien con Dios si nosotros mismos no somos una imagen de lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que nos rendimos al Señor? Si yo pido a Dios, hermanos, por las cosas de este mundo, puedo esperar en su misericordia, en su voluntad, si Él desea, si Él quiere, ¿verdad? Darme aquello, me lo va a dar. Pero debo de entender que probablemente no me lo dé. Pero cuando yo pido, hermanos, y le decimos, Señor, no estoy satisfecho conmigo mismo. No estoy satisfecho con mi persona. Tengo actitudes, tengo comportamientos que no reflejan la nueva vida en Cristo. Ayúdame. Ayúdame, Señor, establece tu reino en mi vida hasta que tu Santo Espíritu me traiga convicción cada vez que escucho tu palabra, cada vez que la leo, en aquellas partes donde me exhortas a abandonar las cosas viejas y andar en las cosas nuevas. Señor, quiero ser un reflejo de tu amor, quiero vivir, Señor, como acercarme a como tú vivías en este mundo, quiero glorificar tu nombre. Podemos estar seguros, hermanos, que Dios va a derramar su gracia sobre nosotros para cumplir estas peticiones que nosotros estamos presentando delante de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En aquellas cosas que no podemos nosotros cambiar, hermanos. ¿Verdad que a veces quisiéramos cambiar nosotros situaciones, circunstancias por nosotros mismos? Y cuando no lo podemos hacer, nos afligimos, una enorme preocupación. La paz se nos va, pues cuando vienen aquellas cosas, el Señor nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para que la paz de Dios, hermanos, pueda ser establecida en mi vida en medio de circunstancias difíciles que a veces nos roban literalmente el sueño. Cuando yo conocí al Señor, los primeros años de mi vida, los primeros meses, los primeros años, batallé mucho con mi carácter. Hice cosas, hermanos, que después lloraba amargamente por esos arranques que yo había tenido. Por eso le decía, si usted le pregunta a mi esposa, ¿verdad? Y batallé mucho llorando delante de Dios, y el Señor en su misericordia me ha ido moldeando poco a poco, muy lentamente si usted quiere, pero yo he mirado aquellas cosas ya, muchas que quedaron atrás, y que tengo que cuidarme de que no regresen y al mismo tiempo estar alerta por aquellas cosas que aún no he alcanzado. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mirada, es decir, estar enfocados en las cosas de arriba. Buscad, esforzarnos con diligencia. ¿Por qué, hermanos? Es tan difícil por eso decimos, hermano, nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Agarrar al Ricardo carnal y ponerlo en su lugar es sumamente difícil. Si no es que imposible hacerlo por uno mismo. Por eso la exhortación del apóstol Pablo es busca intensamente lo principal. Y pon tu mirada, esta palabra habla de
de un pensamiento, era pensar bien, tener una buena disposición de nuestra mente, un enfoque, ¿verdad?, en aquello como algo prioritario. Tengo que esforzarme para que el amor de Dios se manifieste en mi vida y poderlo derramar hacia alrededor. Me tengo que esforzar. Para lo que no me tengo que esforzar, hermanos, es para las cosas de la carne. Estas fluyen solitas, ¿verdad? Como un río caudaloso que busca su salida, sale. Casi por reflejo, ¿no? Una explosión de ira, una falta de respeto a alguien o una inmoralidad o algo que miremos en la calle, fluye espontáneamente. A eso no tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos para mantenerlo sujeto. El salmista David, en el Salmo 23, dice en una parte, mi copa está rebosante. Cuando nosotros nos llenamos de Dios, hermanos, y estos frutos comienzan a aparecer en nuestra vida, es el mejor antídoto para las manifestaciones de la carne. Manifestaciones de la carne surgen cuando no hay otra cosa en que nosotros estemos ocupados en nuestra búsqueda. Alimentamos inclusive aquellas cosas que producen en nosotros esas cosas negativas. Cuando menciona Pablo, enfócate en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Está diciendo, pon atención a aquello, a lo que tú has sido llamado. Por último, hermanos, el verso 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero no vayamos muy a prisa, hermanos. Nosotros no merecemos la salvación de nuestras almas. Sin embargo, Dios nos la ha dado por su gracia, por su misericordia. Pero ¿cómo yo puedo asegurarme, hermanos, de que tal bendición la voy a disfrutar por una eternidad? Porque es la esperanza para nosotros, ¿verdad? Dios nos ayuda en esta vida a ir sobrellevando nuestros problemas, nuestras tribulaciones. En su gracia, en su misericordia, soluciona muchas de ellas, ¿verdad? Pero otras no. Pero la garantía que tenemos es que cuando Cristo dice vuestra vida se manifieste, cuando Él regrese una vez más, la garantía que nosotros tenemos, dice, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Pero ¿cuál es el deber de nosotros al estar velando en esta vida como creyentes? Al estarnos mirando, hermanos, en la palabra de Dios como un espejo que tiene el propósito. No tiene el propósito, hermanos, la palabra de Dios de decirnos, eres un buen muchacho, eres un buen chico. Eres una buena mujer, eres un buen caballero. El propósito de este espejo es decirnos, eres un pecador, que por mi gracia te he redimido. Hay cosas malas en ti todavía, por lo tanto, procuran buscar el rostro de Dios. El propósito de la palabra de Dios, hermanos, es que nosotros nos escudriñemos. No que escudriñes, hermano, a tu esposa, en el ánimo de amarla, ¿verdad? Y cumplir mi propósito con ella, pero principalmente enfocarme en mi persona. Y con un corazón genuino y sincero mirarme, ¿verdad? Y pensar si yo puedo apropiarme de esta gran esperanza. Entendiendo, hermanos, que nunca, mientras estemos en esta vida, siempre vamos a batallar con las cuestiones de la carne. Pero escudriñarnos con un corazón genuino y sincero, poder mirar
cuánto hemos avanzado. Y si es así, tener la plena certeza que no se ha debido a nada bueno que haya en nosotros, sino a la gracia, a los recursos inagotables con los que Cristo nos ha provisto a cada uno de nosotros, que tenemos el deber de buscarlos de día y de noche. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Hace muchos años ya, era casi un recién convertido, cuando leí por primera vez, después la escuché porque es una ilustración muy conocida, por lo menos yo me la he encontrado en varias ocasiones, tal vez usted también, pero se me quedó muy marcada. Y esta ilustración habla de un águila que perdió un huevo, ¿verdad? Las águilas ponen huevos. Y este huevo por alguna razón fue a dar a un gallinero donde una gallina estaba también empollando sus propios huevos. Entonces aquel huevo fue a dar ahí con aquella gallina, quien estuvo dándoles el calor que necesitan, y a su debido tiempo los huevos comenzaron a reventar y a salir un pollito, ¿verdad? Un ave, bebé de cada